¿Cómo estamos? No sé cómo explicar, porque yo diría que expliquemos lo que es el karma, porque todo el mundo dice, bueno, pero esto nos pasa siempre, nos pasa hace años. Y yo le digo, la Argentina es kármica, es un karma. Y el karma para el budismo es la ley de la causalidad, es decir, que producidas determinadas causas siempre se producen esos efectos. Entonces, las causas que fuimos generando a lo largo de estos últimos 8 años generan estas consecuencias. ¿Son evitables las consecuencias? No, son evitables las causas. Por eso a veces no se entendía cuando uno denunciaba tanto el tema de la corrupción en los trenes, hace muchos años, 2003, 2004, todo lo que uno iba haciendo para evitar las causas. Y también se explica por qué no tenemos protagonismo en este momento, porque esto es oportunismo. ¿Verdad que las consecuencias son inevitables? Cuando uno tiene una gran fiesta, cuando uno derrocha la energía, cuando uno agota la energía, cuando uno dispone de las reservas para pagar deuda a argentinos que tienen los bonos, cuando uno genera emisión monetaria, cuando uno despilfarra, como en cualquier casa, la casa empieza a tener problemas de ingresos graves. Y esto es lo que, en definitiva, y después entonces se trata de buscar dólares para comprar, porque no tenemos, y en dólares se paga la energía, y ahí empiezan a decir vamos a sacarles los dólares a la gente, y después dicen vamos a especificar, bueno, esta historia ya la conocemos. Digo, por lo menos yo no sé si, recién estábamos hablando de la edad, pero yo me acuerdo de Sigot, me acuerdo del Rodrigazo, me acuerdo de tantas cosas, me acuerdo del 2001, no es grave como a lo mejor desde el punto de vista moral es gravísimo, punto de vista económico quizás no, pero son las mismas palabras. Acá lo importante es entender que la Argentina repite la historia y sacar de esto alguna consecuencia. Entonces yo creo que el primer juramento interior, yo quiero hablar a la sociedad y como ciudadana, y en definitiva lo puedo hacer porque no soy una protagonista política importante, he sacado muy pocos votos, pero sigo siendo ciudadana de esta nación. Tenemos que jurarnos no repetir la historia. ¿Es posible esto? Yo recuerdo un país como Suecia, un país como Islandia, un país como Finlandia, que en la primera mitad del siglo XX tenían problemas de corrupción terribles, de alcoholismo terrible. Bueno, Suecia fue el país más nazi, incluso más que Alemania. Y sin embargo pudieron salir. Ahora, esto es lo que yo hace años, 15 años llamo el contrato moral, que no es un contrato que se firma, no es un pacto entre políticos, en realidad es un estado del espíritu, un estado de la cultura, un estado donde decimos no repetimos la historia, un estado donde decimos no nos podemos dar permiso para dar tanta fiesta y después pagar consecuencias tremendas que la pagan los pobres, un compromiso de tener aspiraciones correctas, métodos correctos y de esperar, porque entonces el karma se da vuelta. Digo, no solo vas a tener prosperidad moral y prosperidad cultural, sino que vas a tener prosperidad económica. En eso consiste el desarrollo. Ahora, si usted me pregunta, ¿este es un problema de un nombre, de un presidente, de un secretario de comercio, de una presidenta? Yo le diría, sí como responsables, pero no como problema nacional. Porque acá hay democracia y hay voto. Y esto no sucede siempre. Entonces acá nosotros tenemos que tener esta autorreflexión sobre nosotros mismos. Y yo creo que hay dos enemigos, yo estoy pensando mucho y estudiando mucho, la verdad que hice casi un doctorado estos 6 meses que estuve enferma con problemas de salud, para ver, digo, qué es lo que nos encierra, y quizás esto sea una expresión de este gobierno y de otros gobiernos y de otras juventudes y también de la oposición. De la ciudadanía que es opositora. Yo creo que hay dos formas en que no podemos pensar, que son dos formas del ruido que recién hablábamos. Una es el fanatismo. El fanatismo te impide pensar. Moreno es un fanático. Moreno no piensa, actúa, y en consecuencia al actuar sin pensar, agiganta los problemas de la Argentina.
que es el caso de que la nueva fiscal, la nueva procuradora, tiene mejores antecedentes que, ¿cómo se llamaba ese señor? Que era casi un cachivache, Reposo, pero es tan peligrosa como Moreno, es la candidata de Moreno, y es fanática como Moreno, y yo creo que está en riesgo la libertad de expresión, sinceramente. Yo la voy a impugnar, y la voy a impugnar porque estuvo en la capitalización diaria de intereses, no es de izquierda, pero digo, ahí está el fanatismo. Una mujer que confunde el Estado con el gobierno, cuando un procurador lo que tiene que defender es la ley, ni al gobierno, si el gobierno viola la ley tiene que requerir y no defender a un gobierno, y ser fanática de un gobierno. Y por el lado de la oposición o de la ciudadanía opositora, la bronca tampoco te deja pensar. Ahora, ¿quiénes ganan entre el fanatismo y la bronca? Gana el pasado. Gana el pasado. Uno repite la historia, porque al no pensar, al no jurarse no repetir la historia, al no jurarse que nuestro Dios no va a ser el dinero, sino los principios y la conducta, vamos a repetirla. Yo creo que ahora en el presente es muy poco lo que podemos hacer, porque además el poder no nos ha dado, la gente no nos ha dado votos. Ahí vamos. Pero en verdad se ratificó la confianza en la presidenta en la elección. Así es. Esto es concreto. Así es. Es lo mismo que pasó con la Alianza. La Alianza gana, por ejemplo, en muchos distritos la elección en el 2001 en octubre, y el gobierno tiene manifestaciones públicas 2 meses después, en diciembre del 2001. Es la misma secuencia. Es Menem del 95, ¿recuerdan? A Menem lo ratifican e inmediatamente después, en el año 96, la gente, nadie lo había votado. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el poder? El poder de turno, cualquiera sea, pone plata. Para ganar elecciones pone plata. Así como a los pobres le da planes sociales o reparte casas, a las clases medias le da dólares. Esto hace el poder. Compra con dinero el periodo antes de la elección. Arma una gran fiesta a la que asisten todos, sobre todo los que no tuvieron experiencia anterior, a la que asistimos todos. Y después viene el ajuste, pero ya le diste el poder. Así te engaña. En todos los periodos, en el 95, después vino la recesión del 96-97, es el tema de la alianza, que gana y no dice nada y después rompe la convertibilidad y va a la bancarización. Es el engaño de Cristina con esa fiesta y ese país y esa fuerza de un pueblo que hoy muestra que tiene que pagar los costos de la energía, que no hay dinero para los sueldos, que ya no hay cajas, que se llevaron el ANSES, el Nación, el Banco Central, que fueron por la caja de YPF y ahora quieren ir por la caja del Banco Ciudad en materia de depósitos judiciales. Es nuestra historia, por eso no hacemos nada con tener bronca, hacemos mucho con pasar el puente de la historia, con no repetirla, ¿no? ¿Pero no hay aciertos en el gobierno? Yo la verdad es que a mí no se me puede preguntar eso. Eso es un desastre, entonces. Siempre... No, porque yo digo, ¿hay algo que usted rescata como positivo para el país? La verdad es que yo nunca rescato gobiernos corruptos. Porque para mí la ética debe presidir la vida personal y la vida pública. Entonces, hay ladrones que hacen bien, pero yo no por eso puedo reivindicar a un ladrón. Seguramente el jefe de la Cosa Nostra era muy bueno con su familia y era muy bueno con su pueblo. Y voy a poner otro ejemplo de otra naturaleza. Digo porque no se trata, vuelvo a insistir, de personas, se trata de argumentos. Un famoso narcotraficante de Colombia, Escobar Gaviria, vivía en Medellín y obviamente tenía mucho dinero. Entonces los barrios de Medellín amaban a Escobar Gaviria, a tal punto que él fue senador por el estado de Medellín. Y llegó un momento en que el narcotráfico controló el 70% del Congreso colombiano. Y seguramente esa gente vivió mejor con Escobar Gaviria un tiempo. Ahora, ¿yo por eso voy a rescatar a Escobar Gaviria? Pero hay diferencias, ¿no? No. Sí, entre el narcotráfico y nuestro gobierno hay diferencias. No. Yo creo que el señor Kirchner, no Cristina, ha robado más de 10.000 millones de dólares
que se ven en los subsidios que no están, en las 50 muertes, nosotros hemos hecho todas las denuncias, que se ve en cómo ha dilapidado y vaciado YPF en compañía de los españoles y ahora está investigando el juez Lijo porque el vaciamiento es de los dos. Y una cosa es ser un delincuente común y otra cosa es ser un presidente. Y a mí me parece que cuanto mayor responsabilidad, mayor deber de ejemplaridad. Así que, sinceramente lo digo, no comparto. No comparto que un país diga roban pero hacen. Ni lo compartí con los militares, ni lo comparto ahora con este gobierno del PJ. ¿Y la oposición le merece a usted alguna crítica? Mire, yo no sé qué es la oposición. Nosotros hemos sido siempre oposición a los distintos gobiernos en materia de corrupción y hemos apoyado muchas leyes en materia de república. Cualquiera sea el gobierno, incluso este al principio, ¿no? Donde yo enjuicié a la Corte y ellos aceptaron. Ahora, el poder en la Argentina, por arriba todos son opositores y sobre todo en elecciones. Ahora, por abajo hay muchos negocios encontrados, muchos negocios cruzados. Entonces, esto se ve muy bien, que un juego entre oposición y gobierno. Yo veo mucha gente que parece opositora, pero que en realidad tiene negocios compartidos con el poder. Esto se ve mucho en los directorios de los equipos de fútbol, ahí están todos juntos. Los directorios de los distintos equipos de fútbol, los que aparecen como adversarios en la escena política, en realidad son socios en la escena privada. En materia de obra pública, en materia de prebendas, en materia de privilegios, en materia de construcción. Y también veo que por debajo grandes empresas argentinas están muy vinculadas y en todo caso dan plata a cualquiera. No sabe las veces que yo he resistido, por supuesto que no acepté nunca, recibir dinero de estos empresarios que gozan de los privilegios de todos los gobiernos, apoyando las campañas de todos. Esto se ve mucho en provincias, en empresas de obras públicas, en empresas subsidiarias de servicio. Entonces, a mí ya no me interesa oponerme porque yo hice todo lo posible, se lo juro. Hicimos todo lo posible. Yo era una voz que luchó contra la corrupción, que trató de armar un partido, que ahora lo estamos solucionando porque la derrota fue muy fuerte, fue mi responsabilidad exclusiva, estar solos para no contaminarnos, seguir contaminándonos, y estamos recomponiendo perfectamente esa relación. Hicimos todo lo que pudimos, yo les juro, hicimos todo lo que pudimos. Ahora, lo que no nos pueden pedir es que nos ensuciemos. Y la verdad es que uno a esta altura de la vida, el único espejo que le queda es la conciencia, no correrse, no quebrarse y tener la esperanza segura de que alguna vez, si uno no se quiebra, si uno sigue siendo una voz, si otros jóvenes y grandes mantenemos eso, predicamos eso y queremos volver a los valores, yo tengo mucha fe y además soy una gran creyente. Yo nunca voy a dejar de tener esperanza, nunca voy a dejar de tener fe, aunque no me vote nadie. Usted caracteriza casi por igual al gobierno y a la oposición. Entonces uno dice, ¿qué nos queda? No nos queda nada. Tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que cambiar nosotros. Pues ellos atribuirse, bueno, solamente mi sector o yo piensa... No. Pues si el gobierno... A ver, yo no estoy hablando en términos de partido. No, tampoco hablo en términos de partido. No, yo estoy diciendo esto, ¿no? Sí, sí. Si es igual la oposición al gobierno... No es idéntica, pero hay cosas estructurales que son comunes que hacen a un régimen político, a un sistema. Y nosotros tenemos que cambiar. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener un sistema de medios. Sistema de medios que tiene que garantizar la libertad de expresión, pero nadie tiene que tener privilegios en el futuro. Ni los amigos del poder, ni grupos monopólicos. ¿No? Hay que establecer esas reglas. Digo, tenemos que establecer reglas éticas para todo el periodismo. ¿Y por qué? Porque el periodismo tiene que ser veraz y tiene que ser crítico y no puede ser pagado ni por la CIDE ni por políticos, digo, en general. Es decir, no sirve que haya 10 buenos periodistas. Yo sé que ustedes son parte de un periodismo ejemplar, pero hasta le diría algo en el corazón. Hay mucha gente grande que aprendió otra cultura. Yo no sé si las nuevas generaciones van a ser así, porque cada vez quedan menos.
Entonces, en la política tiene que haber otras reglas. Tiene que haber otras reglas éticas. Hay que tener una exigencia mayor porque hay que estudiar mucho para defender a los pueblos. Estamos en un cambio de civilización. Tiene que haber otras reglas en la economía y en el nivel empresario. Acá hay mucha corrupción en los niveles empresarios. Tiene que haber otras reglas en los niveles sindicales. Porque si no, entramos en un juego perverso, que es decir, que como Moyano es opositor a Cristina, es el líder de la oposición. No, señores, Moyano es un corrupto. Yo veo a los partidos relacionándose con Moyano y a los gobernadores y a los jefes de gobierno, porque por el 8... Entonces, esta es una lógica de partido de fútbol, que es como que yo compro un jugador y produzco el pase a otro equipo. Pero una nación no es un partido de fútbol, ni tiene las reglas de las ligas corruptas de los partidos de fútbol en el mundo. Una nación tiene que tener dignidad, tiene que tener reglas morales, tiene que tener libertad, desarrollo económico, justicia social. Mire, por ejemplo, el tema de drogas. Somos el segundo consumidor de drogas y somos el primer exportador a Europa y Estados Unidos de droga. Y uno no está en desacuerdo con que se despenalice la tenencia para consumo, pues nadie puede condenar a un enfermo, ni a un alcohólico, ni a un adicto, por el solo hecho de tener esto. No, eso es inconstitucional, lo dije a lo largo de toda la vida. Ahora, si esta sola es la medida, si no hay intervención del Estado, si un juez no puede ordenar la internación a pedido de los familiares de ese chico, que no tiene que tener pena, o de ese joven, pero tiene que tener internación, porque si no es el abandono de los pobres. Una señora ahí, tenemos que combatir el narcotráfico, tiene que haber cadena perpetua para los jefes de los narcotraficantes y para los políticos conectados con el narcotráfico. Nosotros acabamos de tener un proyecto del bloque conjunto. Entonces, cuando las cosas, tenemos que vivir otro mundo, y estoy hablando de otra humanidad. Acá o hay un nuevo humanismo en el mundo o hay barbarie. Estamos en un cambio de civilización. ¿Y qué es el humanismo? Son las viejas tradiciones de Confucio, de Buda, judeo-cristianas. Es todo el periodo helenístico, riquísimo. Son los estoicos, es Goethe en la modernidad. ¿Qué quiere decir? Es las reglas de un humanismo que busca la verdad, que busca la ética. El mundo está en oscuridad. Y lo único que te guía cuando vos estás a oscuras, la única luz que tenés, estamos a oscuras, en el mundo y en la Argentina. Y estamos a oscuras usted y estoy a oscuras yo, porque todos estamos en esa oscuridad de un tránsito que no entendemos. Ahora, ¿qué te guía cuando no sabes qué hacer? Cuando no tenés el parámetro de una civilización que te dice esto es bueno, esto es malo. Los principios. ¿Qué te guía? La conducta. Miren, nuestros abuelos, inmigrantes, etcétera, que también vivían en la oscuridad. Eran inmigrantes, no sabían en qué país estaban, no entendían muchos la lengua. Era una oscuridad para los inmigrantes que venía a hacer la América. Ahora, ¿cómo se guiaban en esa oscuridad? Cumpliendo la palabra, trabajando y haciendo que sus hijos vayan a la escuela pública para que sean doctores. Y la Argentina se hizo luz. Y se hizo luz porque había gente que tenía principios y entonces no se confundió en la oscuridad. Y yo creo que esta prédica tiene sentido, que tiene mucho sentido histórico, que nosotros tuvimos ejemplos en el pasado, que nosotros tenemos una parte buena, todos los argentinos, maravillosa, que tenemos que rescatar. Y no estoy diciendo que me voten porque hoy no soy candidata a nada, yo reconozco mi derrota porque había que matar al mensajero, pero el mensaje quedó. Y la verdad es que a mí me gusta entregar y me gusta dar, y el mejor del negocio de la vida es dar. Yo estoy espléndida, la verdad. Nunca estuve
también después de curar el alma y el cuerpo como estoy ahora. Y a lo mejor algunos dicen, pero así no vamos a ganar, Lilita, como me dice la gente, y le digo, mire, nosotros ya ganamos nuestra conciencia. Nadie tiene que preocuparse tanto de votar a ganadores como el partido de fútbol o la apuesta al caballo mejor en las carreras. Esto no es la vida. La vida es amar lo que uno debe hacer y responder a su conciencia. Y cuando eso suceda, el karma de la Argentina va a cambiar. Y yo tengo esperanza y voy a luchar por eso. Y voy a las casas y no quiero prensa, quiero el desayuno, y estuve en un desayuno hablando, diciendo, prediquen esto. No vamos a poder evitar algunas cosas malas que nos suceden, porque nosotros las convalidamos, porque las votamos, porque no nos importó. Y entonces las consecuencias vienen. Pero sí lo que podemos hacer es no volver sobre nuestros errores. Y yo creo que lo necesitamos. Y también preservar mucho a los jóvenes. Porque hay muchos jóvenes que son kirchneristas de corazón y pueden tener una frustración muy grande. Como nosotros tuvimos, los que eran radicales con el alfonsinismo, los que eran frondicistas con el frondicismo, que digo, y hay que decirles que nosotros también nos equivocamos y que no se frustren. Que este es un camino donde nos equivocamos muchas veces, donde nos caímos muchas veces, pero donde si nosotros nos guiamos vamos a estar bien acá, vamos a estar bien regionalmente, vamos a poder expandir una cultura y vamos a estar bien en el marco del mundo que viene con la caída de Europa, porque nosotros en todo caso somos el país con mayor memoria genética de Europa. Y Occidente, de alguna manera que tiene que ser revisado absolutamente en su moral, porque tuvo un desarrollo técnico por un lado, pero no el desarrollo moral, tiene un hijo. Ese hijo es América, toda América. América, en un mundo que se corre continentalmente, es el acto moderno por excelencia y es el hijo que tiene que rescatar los mejores valores de la modernidad, pero superar esos valores con todas las construcciones que tienen que ver con la ética, con la cultura, y como decía Cicerón, hagamos de esto repúblicas de dioses y de hombres. Y yo aclararía, hagamos de la gente personas. Hagamos de los consumidores personas. ¿Es una utopía? No, es una necesidad de la humanidad. La tecnología y el manipuleo, la lógica instrumental, están terminando con el planeta y están terminando con el sujeto humano. El sujeto humano es usado, manipulado, es una necesidad. Es una necesidad histórica. Y si no, yo no creo, hay civilizaciones que se caen y que es como que el mundo desaparece por un tiempo, ¿no? ¿Es apocalíptico esto? No. Después surge otro. Pero hay civilizaciones que se renuevan, que tienen capacidad. Estaba estudiando el periodo helenístico, ¿no? Yo no sé qué isla de la zona de Grecia fue muy importante en el periodo helénico. Culturalmente, económicamente, etcétera. No quiero tener un error de nombre, pero andaba cerca de Rodas, o era Rodas, etcétera. O era Micena, bueno, no recuerdo. Y no tuvieron hijos, porque disfrutaban del dinero que tenían, eran grandes comerciantes, habían sustituido al Pireo, que sería el puerto de Atenas. No tuvieron hijos, vivían del egoísmo, tuvieron dinero, tenían cultura y un día desaparecieron. Y cuando vino la invasión, desaparecieron como cultura. Esto es lo que pasa en Europa. Porque lo que hay que entender fundamentalmente es que nosotros llevamos en nuestro ADN 7 generaciones atrás. Entonces, cuando vos dejas de tener hijos de tu propia cultura, dejás de tener memoria genética. Por eso Europa va a ser fuertemente musulmana y por eso Estados Unidos en muchos años obviamente va a ser fuertemente hispanoamericana, lo cual es una reivindicación porque México tenía, ¿qué quiero decir? El componente es la memoria genética. Uno, mire la diferencia de hace 30 años ir a los Estados Unidos, ir ahora. Cómo se ve el impacto de lo que es la inmigración sudamericana.
y básicamente mexicana y del Caribe. Va cambiando los comportamientos. Entonces, cuando uno no tiene hijos, como sucedió en Europa, con el estado de bienestar, que busca servicios de otros lugares, llega un momento que las culturas van muriendo. Usted la ve agotada, la cultura occidental. La veo... Sí. La veo como... que ya lo decían muchos, Ernesto Sábato escribió un libro en el año 1951 que usted lo habrá leído, se llama Hombres y Engranajes. Yo me acuerdo, yo pensé, yo lo leí a los 15 años, el otro día me acordé, le digo, y estaba en una librería, qué maravilla, y me acordé, lo habré leído 14, era un libro de la biblioteca de mi casa. A mí me deprimió mucho, porque yo era muy joven, y entonces él decía de cómo la máquina iba a destruir la persona. Cómo el desarrollo tecnológico había matado a Dios, y cómo la humanidad, Verdaguer decía, un gran existencialista, decía, la modernidad se produjo mediante 3 paradojas. Fue un movimiento humanista que terminó en la deshumanización. Fue un movimiento naturalista que terminó en la máquina. Fue un movimiento individualista que terminó en la masificación. Si uno pudiese poner en tiempo este cambio que usted dice que hay que hacer, ¿cuándo nos puede llevar? El principio de aceleración de la historia por la revolución de las comunicaciones es mucho más rápido, no es el mismo el tiempo histórico de la Edad Media que este. Así que es en este tiempo, es el Kairos, es en los próximos 20 años. ¿Usted participó del último cacerolazo? No, yo no participé nunca de los cacerolazos porque no me corresponde a mí como dirigente política. Yo solo diría 2 cosas, hay que reclamar, y uno tiene derecho a reclamar, pero no vayamos al lugar de la confrontación, que es el que busca el poder. Plaza de Mayo ha sido un lugar de mucha sangre, siempre. Y nosotros necesitamos la unidad de la Argentina que viene. Si alguien nos provoca, un periodista, y se nos hace preguntas, tenemos que retirarnos o arrodillarnos. Lo que sí sé es que el gobierno va a buscar la confrontación porque es su estilo, y en esto hay que ser como Gandhi, hay que reclamar, pero no hay que hacerle el juego al conflicto. Esto tiene que ser en los próximos años un tránsito no violento. Digo, la gente, yo veo mucha gente indignada, te voy hablando de la oposición, ¿no? De la gente que no piensa como el gobierno, seguramente otra gente aplaude, muy indignada que no puede, que le da mucha bronca el discurso de la presidenta. No lo escuche, yo no lo escucho. Porque cuando el presidente me miente, yo me siento agredida, no lo escucho. Hay que sacarse la bronca, porque si no se repite la historia. La alternativa a Cristina no es Duhalde, ¿entienden? Nosotros tenemos que poder salir de nuestra ignorancia espiritual. ¿Usted cree que la oposición tiene una alternativa válida para el poder? Hoy no. Hoy no. Y por eso nosotros rompimos los acuerdos, porque yo vi que esto que sucedió en la provincia de Buenos Aires con el impuestazo es lo que era todos los días en la provincia de Buenos Aires. Los acuerdos entre el dualdismo y el radicalismo, el sciolismo y todos, el macrismo, todos. En el año 2009 ganó la oposición en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo todos votaban con el poder. Solo la coalición cívica quedó. Cuando vi yo vi cosas terribles. Por eso... ¿Cuáles, por ejemplo? Y terribles de corrupción. Si no, uno siempre quiere ganar. Pero yo decidí que teníamos que mantener la conducta y que esa era la estrategia para romper una cultura. Y la verdad es que me dolió mucho, yo pagué los costos. La gente no entendió, la gente me castigó duramente, pero es preferible ese costo, y que quede la posibilidad de una Argentina distinta. Por eso hay que sacarse la bronca. Y si pudiera el gobierno sacarse el fanatismo, podríamos resolver entre todos de una manera más racional los problemas.